Buenas tardes. Continuamos el ciclo de conferencias Pintad vuestra época, testimonios de la vida moderna. En este caso, con la visita del profesor Jorge Uría, de la Universidad de Oviedo, que nos va a hablar en un nuevo guiño también al mundo literario, de arriba y abajo, las nuevas formas de socialización y la cultura del ocio, a las que ha dedicado una parte importante de su larga carrera investigadora. Es actualmente catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Oviedo, pero ha sido profesor invitado en Leeds, en la State University de Nueva York, en Lieja, en Belo Horizonte, en Panteón Sorbonne o en la Nouvelle Sorbonne, y coordinador me consta, de numerosos proyectos de investigación, invitado regular como ponente en congresos científicos. Destaca sobre todo por sus numerosas publicaciones en revistas relacionadas con este mundo de la historia social, como la revista Historia Social, Sociología del Trabajo, Histoire culturelle de l'Europe, o materiales para la historia del deporte, al que ha dedicado también últimamente intensos trabajos. Es en general especialista en historia sociocultural. Últimamente ha concluido el volumen 28 de la Historia de España de la editorial Síntesis, con un trabajo precisamente sobre la España liberal, sobre los tiempos que nos ocupan en esta exposición sobre arte y transformaciones sociales en España. Y ha coordinado volúmenes como Sociedades y Culturas, en Gijón, TREA, supongo, en 2020, y Ocio e Industrias Culturales en el Espacio Iberoamericano entre 1820 y 1945. Es, por tanto, la persona más adecuada y uno de los investigadores más relevantes a nivel nacional e internacional sobre esas nuevas formas de socialización y sobre la cultura del ocio. Así que muchas gracias, bienvenido al Prado, y les dejo con Jorge Uría. Bueno, pues muchas gracias. Buenas tardes a todo el mundo, en primer lugar. Y en segundo, quisiera agradecer a los organizadores que se hayan acordado de mí, porque digamos que trabajar sobre un tema como el del ocio, por lo menos para un historiador social durante mucho tiempo en España, fue una cosa nada evidente. Y de hecho, pues durante bastante tiempo tenía que explicar a mis colegas que realmente los temas en los que trabajaba valían la pena y que, bueno, eran importantes, ¿no? De cara a explicar la vida de las personas, simplemente, no solamente grandes estructuras ni procesos enormes, ¿no? Digamos que creo que lo interesante, lo que creo que es el objetivo, ¿no?, de la charla, pues es explorar, como el propio título lo sugiere, las nuevas formas de socialización y el desarrollo de una nueva cultura del ocio, siempre sin perder de vista la distinta forma que adoptan ambas cosas, pues recorriendo de arriba abajo y de abajo arriba la escala social, ¿no? En este sentido, es una mirada social la que se hace a estas formas de empleo del tiempo y de socialización de unas personas con otras, ¿no? En una época, además, que es de cambios muy importantes, de novedades intensas. Bien, dicho esto, pues creo que procede que les explique un poco los pasos que vamos a dar, ¿no? Digamos que esta charla voy a intentar estructurarla en 5 pasos fundamentales. En primer lugar, explicar 3 conceptos que me parecen fundamentales a la hora de abordar el tema general, la vida cotidiana, la sociabilidad y el ocio. Después, explicar cómo se reparte el tiempo social en distintas escalas, diaria, estacional, anual, ¿no?, y cómo eso influye en la forma en la que nosotros empleamos nuestro tiempo, ¿no?
A partir de ahí vamos a ver distintos tipos de formas de empleo del tiempo libre de trabajo. Por una parte, las formas más accesibles, las que son formas de ocio gratuito. Por otra parte, eso que se llama el ocio mercantilizado, durante, sobre todo, la primera fase de la Restauración, aproximadamente desde los años 80 del siglo XIX y el 98, los primeros instantes, ¿no?, del siglo XX. Y posteriormente, para terminar, vamos a intentar ver qué cosas pasan a principios del siglo XX. Nosotros, teóricamente, tenemos que acabar en el 1910. Pasan muchísimas cosas en esos 10 primeros años del siglo XX, pero yo creo que vamos a intentar llevar algunos procesos por lo menos hasta la Guerra Mundial, que es un periodo que ya definitivamente rompe con todo lo anterior, ¿no?, porque hay unos grados de transformación enormes en España en ese sentido. Bien, empecemos entonces por intentar dilucidar estos conceptos básicos, ¿no? Empezando quizá por el más general, ¿no?, el de la vida cotidiana, ¿no? La vida cotidiana es algo que en el lenguaje común siempre, digamos, que connota, ¿no?, la idea de lo banal, de lo trivial, de lo anodino, en cierta medida, ¿no?, lo intrascendente. Y efectivamente, las primeras entregas de historias de la vida cotidiana que se dan en España, que se producen en torno a los años 70, 80 del siglo pasado, pues solían ser, en el mejor de los casos, colecciones de anecdotarios bastante insustanciales, ¿no? Y eso, digamos, que al final lo que configura un patrimonio que contribuía a explicar muy poco las cosas sustantivas de la historia, ¿no? Y sin embargo, en el campo de las ciencias sociales, en cambio, pues especialmente en el campo de la sociología, la vida cotidiana tenía un perfil muy preciso, ¿no?, que no acabó de saltar hasta el ámbito de la historiografía, como suele pasar hasta pasados unos cuantos años o incluso décadas, ¿no? En España los sociólogos conocían, digamos, lo que era la problemática, la propia conceptualización de la vida cotidiana, sobre todo a partir de la penetración de la sociología de campo norteamericana, un poco también, ¿no?, las corrientes de la microsociología, a través de autores como, por ejemplo, Amando de Miguel, que efectivamente dieron perfil a la vida cotidiana. Y eso fue ampliándose cada vez más hasta que llega a saltar efectivamente al campo de la historiografía. Y yo diría que el campo de la vida cotidiana es uno de los sectores, pues quizá más fructíferos dentro de lo que es la historia sociocultural, ¿no?, porque lo que hace es desvelarnos a través de las rutinas, digamos, más intrascendentes, la verdad sustancial, las capas más profundas de los valores, ¿no?, que están arraigados efectivamente en las personas, ¿no? Digamos que lo interesante de la vida cotidiana, al final, siempre es que revela la vigencia, el calado real que tienen las instituciones y los valores sociales, ¿no?, a través precisamente de eso, de las rutinas más intrascendentes, lo que la gente no piensa, ¿no?, lo que hace de manera espontánea, ¿no? De poco sirve, pues, escuchar a un severo profesor universitario o a un político, ¿no?, perorar sobre la igualdad de género si luego, a la salida del trabajo, aunque sea unos cuantos días al mes, se emborracha y pega a su mujer y a sus hijos, ¿no? Algo falla, ¿no? Lo cotidiano está desmintiendo los valores que se han construido y los discursos más estructurados que se están asumiendo en términos públicos. De ahí que la vida cotidiana sea algo que siempre interesa y tiene que interesar al historiador. La sociabilidad, a su vez, pues es un término banalizado o mal empleado por los historiadores de oficio durante bastante tiempo, ¿no? Era un término que era conocido en el lenguaje corriente y desde hace bastante tiempo. El Diccionario de Autoridades en el siglo XVIII, por ejemplo, habla de lo que es la sociabilidad, ¿no?
los historiadores acogieron desde los años 90 aproximadamente el término, y muy especialmente los hispanistas franceses, ¿no? En el castellano coloquial, digamos que la sociabilidad es sobre poco más o menos ser sociable, ser simpático, ser capaz de tener un comportamiento afable con los otros, ¿no? Maurice Agulon, desde la historiografía francesa, digamos que lo catapultó en otra dimensión, ¿no? El término pasó a la historia política francesa y el hispanismo francés lo expandió en su empleo en el caso español, pero haciéndolo equivalente en la práctica al asociacionismo. Y esto fue un salto que durante un tiempo hipotecó completamente el desarrollo del término, porque Agulon había leído a su modo, ¿no?, un concepto con un desarrollo amplísimo en la sociología que sobrepasaba con amplitud la noción de asociacionismo, ¿no? Por ahí estaban los ensayos de George Simmel, de Gurvitch, de toda una serie de sociólogos potentes que realmente, digamos, que habían definido la sociabilidad como una capacidad, como una especie de energía potencial de los individuos para asociarse con otros, y que además, en todos los casos, habían subrayado que lo más interesante de la sociabilidad precisamente no estaba en su estructuración asociativa, sino en los niveles más espontáneos. Cuando alguien se reunía pues, en una conversación informal, cuando se encontraba en una plaza, cuando había un ambiente en el cual no eran evidentes coacciones sociales, en ese momento el intercambio de significados y la socialización y el aprendizaje social era mucho más intenso. Por eso, a partir de ahí se abrió un campo enorme, ¿no?, enorme de investigación, precisamente a propósito de lo más difícil, porque uno no encuentra fuentes fáciles para analizar qué es lo que pasa en una plaza pública. De nuevo, nos encontramos con que la vida cotidiana habla de cosas que no dejan rastro en las fuentes fáciles, no es fácil escarbar en ellas, ¿no? Y finalmente, pues nos quedaría explicar mínimamente qué es esto del ocio, que es quizá una de las cosas, digamos, más difíciles y menos evidentes, y uno de los términos que apenas se ha tomado curso en la historiografía española, si exceptuamos pues, algunos casos particulares, sobre todo de gente que ha leído a Norbert Elias y a un ensayo brillante, el proceso de la civilización, pero que se aplica muy mecánicamente a la historia, desde mi punto de vista, ¿no? Creo que es interesante, entonces, tener una noción mínima de qué cosa pueda ser eso del ocio. Y yo creo que lo primero que hay que decir a este respecto es que las diferencias entre el tiempo dedicado al trabajo y el tiempo que queda libre después de esas tareas, pues son una evidencia tan antigua prácticamente como la propia humanidad, ¿no? De hecho, pues algunos autores lo hacen arrancar precisamente de la antigüedad clásica, cuando hay efectivamente una conceptualización, una idealización del ocio, ¿no? Como ese espacio de meditación, de contemplación incluso, ¿no?, totalmente despreocupada. Sin embargo, está claro que existe un salto cualitativo entre lo que serían los períodos contemporáneos, la edad contemporánea, los dos últimos siglos, el XIX y el XX, y los períodos anteriores, ¿no? En la edad contemporánea, realmente el ocio, para empezar, llega a ser una realidad que se extiende por la escala social. No es practicado por una minoría, como pasaba en la época de la Grecia clásica, sino que cada vez se extiende más por toda la estructura social, por todas las capas sociales, y eso incluye también a los sectores populares, los que en Grecia estaban trabajando para que unos pocos se dedicasen a la contemplación ociosa, ¿no? En los periodos anteriores a la Revolución Francesa en general y a la Revolución Industrial, lo que nos encontramos es que realmente el fenómeno del ocio es minoritario, ¿no? Es una categoría que evidentemente es central en las épocas clásicas, pero que está construida sobre digamos, una situación de profunda desigualdad. Por otra parte, pues
en esa época anterior a la Revolución Industrial, no se acaba de distinguir muy bien el tiempo de ocio de otras cosas. Es verdad que antes de la Revolución Francesa, en eso que llamamos, ¿no?, antiguo régimen, pues evidentemente la gente no carecía, ¿no?, de actividades recreativas, ¿no?, propias y específicas, ¿no? Sin embargo, los mejores sociólogos e historiadores del fenómeno del ocio subrayan diferencias tremendas entre lo que pasaba, pues eso, hasta el siglo XVIII y después, ¿no? Resulta en estas épocas anteriores, ¿no?, muy difícil separar el tiempo de ocio desinteresado, por así decirlo, ¿no?, el tiempo de no trabajo y del trabajo mismo. Realmente muchas de las fiestas, de las diversiones, están vinculadas al calendario agrícola. Uno las hace porque no es posible trabajar, porque de repente llega el invierno y no se puede dedicar uno a labores productivas, ¿no? O porque pues existen toda una serie de competiciones en torno al trabajo, de manera que en ese caso las actividades ociosas o el juego mismo lo que hacen es propiciar competiciones, destrezas nuevas, ¿no?, que son instrumentales en ese sitio. Es decir, que hay, digamos, un entremezclamiento, ¿no?, con formas rituales, religiosas, simbólicas, que hacen precisamente de la fiesta, del juego o de la competición tradicional una cosa muy complicada, muy compleja, pero que difícilmente podemos, digamos, asociar a algo que uno hace porque le apetece. La presión social en este sentido sería muy fuerte, ¿no? Y finalmente, el ocio en las ciencias sociales pues emerge como una realidad precisa que desborda el lenguaje corriente, que lo separa claramente de esa idea que uno tiene del ocio como una cosa despreocupada, ¿no?, como vagancia en muchas ocasiones, ¿no? Existe, desde luego, una noción mucho más estricta del ocio, que está presente en las ciencias sociales y que va ascendiendo, sobre todo según como la sociedad va teniendo más tiempo libre de trabajo. Esto está clarísimamente, digamos, está haciéndose visible pues desde finales del XIX, principios del XX. Y, desde luego, en la sociología eso acaba teniendo un perfil muy claro, muy rotundo. Quizá, digamos que el instante fundamental en el que eso sucede es en los años 50, cuando pues la sociología francesa, sobre todo la del trabajo inicialmente, Dumas-Serier sobre todo, ¿no?, llega a una conceptualización del ocio que después fue muy polémica, pero yo creo que tenemos que manejar para empezar a hablar con un poco de propiedad del asunto, ¿no? El ocio, al final, para Dumas-Serier era algo... Era una actividad, un espacio en el cual se ejercían todo un conjunto de actividades de no trabajo, pero separado claramente del trabajo. Por otra parte, tenía que ser un conjunto de actividades con ausencia de coacción, de obligación en su ejercicio, ¿no? Tenía que ser, además, una actividad que estuviese desprovista de interés inmediato, o de la idea de lucro. Y, además, el desarrollo pleno, ¿no?, de este conjunto de actividades de ocio se vinculaba clarísimamente a las sociedades surgidas de la Revolución Industrial, donde empieza a extenderse, esto hay que insistir constantemente en ello, empieza a extenderse por la mayoría de la población. Eso no significa que esa sociedad sea igualitaria. Existen distintas maneras de percibir el ocio. Unos disfrutan más con el ocio y otros menos, pero el ocio está presente en todos. Todo el mundo aspira a tener ocio y, además, ese ocio es crecientemente accesible. Bueno, pues digamos que una vez que tenemos claro esto, yo creo que es interesante tener también una idea de cómo se reparte el tiempo. Algo que tiene que ver mucho con el trabajo, por una parte, y con el no trabajo, por la otra, ¿no? Para lo cual, pues, tenemos que examinar los distintos ciclos, ¿no?, de tiempo social, ¿no? En primer lugar, el ciclo diario, lo que hace la gente a lo largo de un día, de 24 horas. Y después,
los ciclos semanales, lo que hace a lo largo de la semana, y, por supuesto, los estacionales y los anuales. Vamos a partir de este esquema, que es el ciclo diario, y la idea que todo el mundo tiene de los 3 ochos famosos, ¿no? De que alguien tiene que tener un tiempo de trabajo, 8 horas, otro tiempo de no trabajo, y que en ese tiempo de no trabajo va a tener un tiempo destinado a las necesidades fisiológicas, a dormir, por ejemplo, a comer, y después un tiempo restante para lo otro. Y ahí se sitúa el ocio. Bien, digamos que el tiempo social del ciclo diario, en el periodo que nos interesa, sufre modificaciones importantes, ¿no? Digamos que lentamente empieza a disminuir la jornada, y eso es muy importante. Las jornadas al principio de los años 80 del 19 eran larguísimas. En los años 80, por ejemplo, era muy común que las jornadas de trabajo fueran de 10 horas. Eso significa que queda poco tiempo, y el poco que se tiene normalmente hay que dedicarlo a descansar, ¿no? A principios del siglo XX, pues sabemos, a través de las estadísticas del Instituto de Reformas Sociales, que hay avances tímidos, ¿no? Pero todavía, pues en vísperas de la Primera Guerra Mundial, hay jornadas de 9 y hasta 11 horas, dependiendo de los lugares, ¿no? Dependiendo de las ramas productivas. Digamos que la jornada de 8 horas, que nosotros ahora vemos como algo normal, pero que es el resultado muy complicado de luchas de décadas por parte de los movimientos sindicales, pues tarda en implantarse. En el año 2, por ejemplo, las 8 horas pues las disfrutan únicamente los funcionarios de la Hacienda Pública. En el año 10, por ejemplo, se consiguen 9 horas en el interior de las minas. En el 13, en el textil, se trabaja todavía 10 horas. Esa es la jornada legal. En el 18, pues las actividades mercantiles tienen, digamos, convenios que regulan las 8 horas, ¿no? Pero solamente en el año 19, pues se llega a las 8 horas con carácter general. Démonos cuenta, por tanto, de esto. Al día quedaban durante muchísimo tiempo pocas horas para poder, digamos, dedicarse al ocio, ¿no? Lo otro también requiere su explicación. Semanalmente, la gran conquista que se produce en este tiempo es el descanso dominical, que se conoce en el campo, donde la gente el domingo, por lo menos por la mañana, iba a misa, ¿no? Pero en el resto de las actividades el descanso dominical no era obligatorio. En el año 4 hay una ley que establece el descanso dominical, y eso empieza a funcionar sobre todo a partir del momento en que se regula al año siguiente, ¿no? Y eso pues permite, ¿no?, que se disponga pues de una expansión enorme en las actividades del ocio. De repente se tiene un día a la semana para poder hacer lo que uno le dé la gana, y eso significa que va a haber una cantidad de opciones mercantiles para ir al cine, para ir al teatro de bajo presupuesto, para pasear, para descubrir la naturaleza, para ir a la playa, para lo que sea. Hasta ese momento las cosas eran más complicadas, ¿no? Por otra parte, anualmente, no les voy a contar todos los detalles que tiene esto, pero las vacaciones tardan muchísimo en implantarse, mucho. Tienen una implantación muy tardía. Digamos que antes de la Primera Guerra Mundial, solamente algunos sectores, sobre todo de funcionarios, ¿no?, tienen la posibilidad de tener vacancias, de tener 15 días al año, y realmente la ley de vacaciones en España, que concede una semana de vacaciones pagadas, es una ley de la República, de la Segunda República. Tarda muchísimo en llegar. Bueno, en los años 20 hay oficios que se dedican a compensar, a trabajar más horas al día para poder disponer de algún tiempo adicional en el verano. El hecho es que, digamos que con estos avances, ¿no?, que se tienen en estos años, se va a disponer de un capital de tiempo. Es muy importante tener tiempo, y empieza a tenerse también un capital de dinero para poder gastar
en ese tiempo. No es que sea mucho, ¿eh? Realmente los salarios solo empiezan a crecer de manera significativa, pero siempre inmediatamente detrás va el incremento del coste de la vida, pero eso empieza a pasar sobre todo a partir de principios del siglo XX. El hecho es que se dispone de ese capital de tiempo y de ese capital de dinero para poder gastar. Y eso, de nuevo, lo que nos habla es un mundo nuevo de posibilidades. ¿En qué gasta el tiempo, sobre todo estos sectores populares? Bien, pues hay una serie de cosas que se abren a partir de aquí. Es decir, digamos que existe por una parte un ocio gratuito, el que en principio uno no tiene que pagar, aunque bueno, a veces al final pues siempre se inventaba alguna cosa para poder, digamos, incrementar, ¿no?, el placer en estos espacios públicos, ¿no? Pero los jardines públicos, por ejemplo, las redes, ¿no?, estatales de museos y de bibliotecas podían proporcionar también un acceso a tiempo de ocio. La playa, sobre todo, se democratiza enormemente a partir de finales del XIX y sobre todo en el XX. Y, bueno, por supuesto, está siempre, ¿no?, ese ocio fugaz, el que queda detrás de la jornada, cuando la gente sale de la fábrica, que va a pasear, que explota, ¿no?, la ocasión de relacionarse en las plazas públicas, en los paseos. Son instantes muy fugaces, ¿no? Lo mismo que esos momentos del bocadillo, ¿no?, que se producen en la jornada laboral, pero que se explotan a fondo y se disfrutan, ¿no?, realmente por estos sectores populares. En el otro lado está el ocio mercantilizado. Un ocio mercantilizado que está en manos de hábiles empresarios que están interesados en proporcionar cosas tremendamente atractivas, pero que hay que pagar por ellas, ¿no? Y es quizá el sector más dinámico del ocio, el que registra más transformaciones, ¿no? En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que empiezan a crearse espacios para la lectura porque los precios de los libros y de los periódicos bajan. Los teatros cambian radicalmente en su forma, en ese final de siglo y principios del XX. Hay todo un conjunto de asociaciones voluntarias que se reúnen para pagar entre sí, pues, lo que sea, ¿no? Una biblioteca, un café económico, pagar a un conferenciante para que vaya, o incluso pues, gente que va a dar recitales y conciertos en estas asociaciones, ¿no? Bueno, y sobre todo, los espectáculos, a partir del teatro, pues empiezan a transformarse y se transforman para dar lugar al cine, quizá el cine como gran paradigma de lo que son las nuevas industrias culturales, ¿no? Bueno, yo creo que tenemos que recorrer un poco este esquema, ¿no? Quizá ayudándonos también de lo que se registra, de lo que documenta la propia pintura, ¿no? Y los propios documentos, digamos, pictóricos, ¿no? De las artes plásticas, del grabado, del dibujo. Vamos a intentar trazar un mapa entonces del ocio gratuito a través de lo que sucede en los jardines, los museos, las playas, la calle, la plaza, el entorno urbano en términos generales, ¿no? Y sobre todo vamos a intentar ver cómo todo eso intenta domesticar de alguna manera a las personas, pero siempre hay espacios de resistencia a esos intentos de racionalización, ¿no? Empezando quizá por los jardines, ¿no? Los jardines, digamos que antes de la Revolución Francesa, eran espacios fundamentalmente privados. Casi todos los palacios tenían un jardín. Era el sueño prácticamente de todo burgués, crear la naturaleza como si el propietario fuese el propio Dios, ¿no? Que era capaz, ¿no?, de crear precisamente cosas naturales a su imagen y semejanza. Bueno, esto es un espacio de un jardín, en concreto del norte de España, de la finca de los Elgas. Pero... Ah, perdón, ¿no me están oyendo? Vale, ok. Bueno, voy a ver, es que yo me llevo mal con los micrófonos, a ver si me coloco un poco más próximo y no me pierden el hilo. Disculpen. Estamos con los jardines entonces, ¿no?
Bueno, estos son jardines privados, pero llegarán a los jardines públicos. Al principio, los jardines públicos provienen de la socialización de los antiguos espacios del antiguo régimen. Por ejemplo, los espacios que habían sido de la monarquía. El Jardín de las Tullerías, por ejemplo, es un jardín que se hace público a raíz de la Revolución Francesa. Y lo mismo sucede con otros, ¿no? En España, por ejemplo, pues tenemos varios ejemplos, ¿eh? El Prado tarda en hacerse plenamente público, el Retiro, quiero decir, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de los jardines de Aranjuez, y luego hay todo un conjunto de jardines que intentan manejar una lógica distinta, ¿no? Jardines privados, en primer lugar. Por ejemplo, aquí tenemos un jardín, el del Palacio de Liria, pues como se ve aquí, en los años 70 del siglo XIX, ¿no? La idea es, como pasaba en los jardines públicos, que ese trozo de naturaleza se concibiese como un espacio para circular, para perder el tiempo, para que no fuese posible ir de un lado a otro en línea recta, para descubrir nuevos recovecos, para poder recuperar de alguna manera un rincón que se había olvidado, ¿no? Y lo mismo, la misma lógica encontramos, bueno, y muchas más, ¿no? También de recreación de la naturaleza, por ejemplo, en otros jardines de pago, en este caso es un jardín privado, el del Casino, el Real Casino, también en los años 70, o pues, en fin, si no se tenía el presupuesto, ¿no? Necesario, incluso se podía imaginar uno que podía recrear, ¿no? El jardín en los propios balcones, ¿no? o ventanas de las casas, ¿no? Este es un ejemplo de ello, es un libro minúsculo, tamaño de media holandesa, que llevaban las señoras para pasear por su propia casa y salir a los balcones con el librito pequeñito, ¿no? Amarrado al cinturón. Lo interesante en estos casos es que sabemos que todo esto, que se rige, ¿no? por ciclos largos relativamente, pues se dinamiza extraordinariamente en el último cuarto del siglo XIX. Sabemos que en ese tramo, por ejemplo, pues a partir de las herencias de los jardines del antiguo régimen, los campos, por ejemplo, que se situaban fuera de las murallas en las ciudades, los campos también que habían pertenecido a algún monasterio, por ejemplo, los campos de San Francisco, que existen en bastantes ciudades españolas, ¿no? A partir de ahí empiezan a hacerse inversiones por los gobiernos municipales, empiezan a crearse arquitecturas efímeras, aparecen kioscos para las músicas, se invierte sistemáticamente en lienzos rejeros. Esto es muy importante porque cierran los jardines e impiden que la gente los atraviese como un lugar de paso. Si alguien quiere ir a un jardín, tiene que meterse en él para disfrutar, aislándose del resto, ¿no? Y, bueno, pues eso, digamos que permite que a finales del siglo XIX esos jardines tengan una dimensión que no tenían anteriormente. Opera también en el mismo sentido el hecho de que gracias a las redes de comunicaciones, los tranvías, por ejemplo, la gente de los extrarradios puede trasladarse fácilmente de un lugar a otro de la ciudad y, bueno, pues realmente a finales del siglo XIX tenemos una infraestructura de jardines relativamente capaz. El problema casi nunca es que existan jardines, los había. El problema es que no había tiempo para entrar en ellos. Digamos que los sectores populares tenían que trabajar sobre todo y solamente a partir del momento en el que otra vez, ¿no? nos encontramos con realidades como la del descanso dominical, la gente empieza a poblar esos jardines, ¿no? y se vuelven más plebeyos. La infraestructura, a su vez, ¿no? dejando a un lado los jardines de los museos y bibliotecas, pues es muy precaria durante bastante tiempo, en el XIX. Esto que ven ustedes aquí, que es el Prado, pues es una excepción, una enorme excepción, a nivel europeo incluso, ¿no? Porque, primero, es un edificio concebido única y exclusivamente como museo, casi desde el principio, y después, además, es algo que empieza a tener usos públicos desde muy pronto. Es verdad que durante mucho tiempo en el Prado no podían entrar la gente nada más que con bastón y con sombrero y levita. Eso seleccionaba de alguna manera al público. Pero
lo que es de verdad museos abiertos, ¿no?, con colecciones potentes, tardan en llegar mucho en España. Pues el museo, los grandes museos nacionales en general, el Arqueológico Nacional, por ejemplo, pues es de los años 70. Antes ni siquiera tiene edificio, ¿no? Y a nivel provincial, salvo excepciones, por ejemplo el Museo de Sevilla, ¿no?, o el de Tarragona, ¿no?, el resto son museos que se crean por ley, pues en los años 30, 40 del 19, y a veces ocupan una habitación en una diputación y tardan muchísimo tiempo en tener instalaciones capaces. Es decir, que los museos tardan realmente bastante en poder ser algo abierto. Otra cosa es que después la gente entrase en ellos o no, porque también las colecciones no estaban pensadas, digamos, para poder disfrutar a diario de ellas. Era más bien una curiosidad que se enseñaba a los visitantes, ¿no? Las bibliotecas públicas, para decirlo pronto, tampoco son una solución. Hasta que no se crean a principios de siglo las llamadas bibliotecas circulantes, es decir, sitios en donde uno, pagando una cuota normalmente, ¿no?, llegaba, cogía un libro y se lo podía llevar a su casa para leer. Realmente las bibliotecas no funcionan. En muchos casos son bibliotecas universitarias que se vuelven públicas por ley y en donde hay libros, sobre todo, que son los que provienen de los monasterios, es decir, libros en latín, devocionarios, es decir, cosas que la gente realmente no podía leer. Eran para un público muy especializado. Las bibliotecas populares llegan más tarde, ¿no? Y como se ve, pues hay dificultades estructurales realmente para que eso pueda funcionar, ¿no? Dejando a un lado eso, la siguiente cuestión que es interesante plantearse es la de la conquista de los espacios naturales, ¿no? Hay un descubrimiento de la naturaleza, hay formaciones de excursiones, clubs, ¿no?, que se dedican a eso. Las comunicaciones van permitiendo, ¿no?, que los públicos urbanos accedan a una naturaleza que en gran medida es inventada, porque no se corresponde, ¿no?, su realidad física con lo que uno se imagina, ¿no?, y con toda la liturgia que lleva detrás. Pero, sobre todo, quizá el gran paradigma del aprovechamiento ocioso de la naturaleza es el territorio de las playas. Esto sí que requiere algún comentario, ¿no? Las playas, digamos que instauran un modelo de baño completamente diferente al que existía anteriormente, ¿no? Digamos que lo transforman en un sentido mercantilizado, ¿no?, hasta cierto punto, ¿no? Tradicionalmente, la gente se bañaba desnuda, lógicamente. Lógicamente también sabemos que lo hacía por sexos, en espacios diferentes. Por un lado se bañaban los hombres, por el otro lado las mujeres. Cuando las entidades municipales, sobre todo las que tienen costa, intentan sacarle partido a eso, lo primero que intentan hacer es que esa gente que va a bañarse se bañe por familias, cuesta. A veces las familias llegaban y se bañaban desnudas y se les tenía que imponer una multa, y que se bañen todos con un código típicamente pudoroso. Esto que vemos aquí es un traje de baño de principios de siglo, muy de principios de siglo, que son verdaderas corazas para la castidad. El espesor, por ejemplo, de las telas estaba regulado por las ordenanzas municipales. No fuese que alguien se gastase en una tela barata una ropa que nada más meterse en el proceloso cantábrico pues transparentase completamente toda la anatomía femenina, sobre todo. El hecho es que, pese a todo, ¿no?, el baño tradicional se va transformando y eso implanta pues formas sociales completamente nuevas. Realmente, cuando la gente va a bañarse, tiene que descubrir su propio cuerpo. Accede a espacios en donde la oferta de ocio es cada vez mayor. Eso cambia las ciudades. Se crean grandes paseos marítimos, ¿no?, lugares que están en el borde del mar, ¿no?, para que la gente los aproveche y para que deje su dinero ahí,
Cada vez hay más municipios que gastan, junto con las asociaciones de comerciantes, en publicidad para atraer precisamente a estos visitantes, ¿no? A su vez, esa desnudez, ¿no?, implica todo un proceso de descubrimiento del cuerpo, de los cuerpos, ¿no? La gente, digamos que está forzada a tomar conciencia de su propio cuerpo. Si va de vacaciones, por ejemplo, no puede llevar vestidos ceñidos, porque va a ir en bicicleta, va a hacer carreras, ¿no? El corsé desaparece. Antes de que desaparezca, digamos, sobre la moda, en los espacios balnearios y en los territorios al lado de la mar, desaparecen, ¿no?, esas corazas de los propios cuerpos, ¿no? Las ropas tienen que volverse más sueltas, y eso cambia, ¿eh? Uno sabe realmente, está forzado a saber, ¿no?, que tiene un cuerpo, y se abre una cultura hedonista que acaba profundizando, ¿no?, profundamente en lo que son las maneras de concebir el cuerpo, ¿no? El hecho que podemos ver aquí, el de la toilette, ¿no?, el hecho de que una persona esté tantísimo tiempo arreglándose, pero como se ve con vestidos livianos, con espejos, ¿no?, implica una cultura redefinida completamente desde este momento, ¿no? El ocio gratuito también implica que se pueda disfrutar cada vez más del espacio urbano. El espacio urbano, digamos, que permite aprovechar la plaza, digamos, el paseo, la calle, y gracias a los planes de ensanche, que se van dinamizando extraordinariamente pues, en la segunda mitad del XIX, cada vez se dispone más de ello, y digamos que son lugares concebidos sobre todo para que se vean las personas. Digamos, es un dibujo que apareció en la prensa, no pertenece a las colecciones del Prado, pero bien pudiera estar aquí porque es tremendamente ilustrativo. Esto es una imagen de un paseo, en este caso en Oviedo, en donde, como se puede ver, al final del todo hay unos músicos, pero la gente se está sentando para ver a los que están enfrente. No miran hacia la orquesta. A lo que va la gente al paseo es realmente a ver y ser visto, a tomar contacto con los demás. Esto es una dimensión enteramente nueva. Tardarán un tiempo en poder hacer lo mismo, por cierto, los sectores populares. Y va a ser, en muchos casos, como resultado otra vez de una conquista, ¿no? Digamos, además, que aquí entramos en un capítulo muy, muy interesante, ¿no?, que es el de las resistencias. Mientras que todo esto, como se ve, siempre implica una diferenciación clasista. O sea, la gente va al paseo, pero solamente lo disfrutan la gente que tiene ocio, ¿no? La que está trabajando, pues si acaso a última hora de la tarde puede penetrar, ¿no?, puede profanar esos espacios, pero antes no. Y, bueno, pues eso implica que existan todo un conjunto de espacios que hay que conquistar, y sobre todo reductos en los cuales no pueden entrar esos mecanismos de regulación, de civilización, ¿no? Hay muchos ejemplos de lo que son esos espacios, ¿no?, populares de libertad, incluso de subversión, de inversión de los valores, ¿no? El carnaval y los festejos populares son un caso extremo, pero es verdad que, de alguna manera, esto que vemos exacerbado en los carnavales sucedía prácticamente en todas las fiestas patronales, en todas las fiestas populares, ¿no?, que fuesen más o menos tumultuosas. Bien, en estos lugares, ¿no?, normalmente los bailes todavía son unos bailes controlados. Lo que se baila es, como se decía entonces, a lo suelto, con una distancia, digamos, determinada entre las dos personas que bailaban, el varón y la mujer. Luego, a partir del siglo XX, esto empieza a cambiar, sobre todo cuando empiezan a entrar los ritmos tropicales, ¿no?, los más calientes, los más epidérmicos, los que dan muchísimas vueltas y hay que agarrarse, ¿no?, a la pareja para no salir disparado, ¿no?
El gran reducto, con todo, de resistencia, el gran espacio, ¿no?, en donde es muy difícil controlar lo que sucede, sigue y va a seguir siendo, no solo en el último tramo del XIX, sino hasta llegar prácticamente a los años 20 y 30 y aún después, es la taberna. La taberna, que tiene una estructuración del espacio completamente diferente, se diferencia radicalmente de los grandes cafés. Las mesas, por ejemplo, son de caballetes, se pueden mover para un lugar y para otro, no son mesas pesadas de mármol y de hierro colado, que no es posible mover, no hay bancos corridos pegados a la pared, como sucedía en muchas ocasiones en estos grandes cafés. Es un espacio que se adapta completamente a las necesidades de reunión. Y es un espacio en donde además, cuando penetran a alguien de las clases altas, tiene que jugar a ser como las clases bajas, ¿no? Si no, realmente aquello no funciona, realmente estalla la sociabilidad. Tenemos muchísimos testimonios, por ejemplo, de clérigos que se molestan, ¿no?, de lo que sucede dentro de las tabernas desde finales del siglo XIX, en donde dicen que no pueden entrar. Si estuviesen en una zona rural, claro que lo harían. La imagen que tenemos tradicionalmente es la del cura, el maestro de escuela y el alcalde de barrio en su mesa aparte, ¿no?, sin molestar realmente y ejerciendo de reguladores sociales en ese espacio. En los ambientes urbanos eso realmente era raro, era muy raro. Esos espacios se convierten como lugares realmente de resistencia de la cultura, de la cultura popular en estos años. Bueno, digamos que los cafés van a ser desde ahora y hasta después lugares que son inseparables del ocio popular. Van a ser lugares en donde, como sucede en los cafés cantantes, se empieza a contratar atracciones, y se crea un ambiente tremendamente peculiar de bailarinas, de cupletistas, que muchas veces pues, tienen o generan unos espacios polifuncionales tremendamente versátiles. A veces las partes de atrás de los cafés son lugares de reunión para distinto tipo de sociedades que no tienen dinero para poder pagar un propio local. A veces en los pisos altos hay espacios de prostitución. Todo pasa aquí. En la taberna uno puede encontrar de todo, aparte de alcohol, que es lo que principalmente se va a consumir, ¿no? Uno puede encontrar pues, una oportunidad de trabajo, puede saber qué o cómo va a gastar el tiempo del domingo, puede encontrar una novia en el caso de que sea domingo, porque allí los domingos van las familias, el resto de la semana no, son espacios tremendamente masculinos. Pero lo más dinámico de todas estas formas de ocio son, desde luego, las formas de ocio mercantilizado, esas en las que hay que pagar por entrar. Bien, eso es posible, vamos a verlo, entre otras cosas porque empieza a ganarse más dinero y porque empieza también a disponerse de mayor tiempo libre. Insisto en lo que decíamos al principio. Hay, desde principios del siglo, novedades interesantes en cuanto a la jornada laboral y al ciclo semanal. Sabemos también que, por supuesto, ¿no?, desde principios de siglo, la gente no es exactamente que disponga de un porcentaje de dinero mayor. A veces el porcentaje es el mismo, pero es verdad que los salarios han subido en cantidad de dinero, mientras que la oferta del ocio cada vez baja más en los precios, con lo cual dispone de más dinero de bolsillo. Por ejemplo, los presupuestos familiares que manejamos en esta época ya nos dicen que la gente sale el domingo e incluso no solamente tiene para pagar el tabaco o el vaso de vino, sino que destina una porción, aunque sea pequeña, para pagarle al niño algo, aunque sea una chuchería o cualquier otra cosa, ¿no? Es todo un avance en estos años. Bueno, pues digamos que en ese momento, ¿no?, es como, a partir de una oferta determinada de las industrias culturales, la gente puede empezar a comprar esos bienes, ¿no?, de ocio. La lectura es una de las cosas que, digamos, que cambia radicalmente, ¿no? No exactamente porque haya mucha gente que sepa leer, en absoluto.
En los años 60, por ejemplo, el 80% de la población en España es analfabeta. En los 80 todavía es el 75%. Digamos que en 1900 prácticamente es igual. Lo que sí pasa es que al aumentar la población hay mayor número de gente que compra y eso abre nuevas posibilidades para los que producen. Los que producen impresos pueden bajar el precio porque saben que van a vender más ejemplares, ¿no? Por otra parte, sabemos también que lo que se lee no guarda relación directa con el número de ejemplares, ni siquiera con el precio, porque en muchos casos esos impresos tienen una rotación muy alta. Muchos de esos impresos de prensa, por ejemplo, están depositados en cafés económicos, en tabernas, ¿no? Algunos en los años 70, por ejemplo, en Valencia, los informes que tenemos del Instituto de la Comisión de Reformas Sociales nos dicen que prácticamente todos los cafés de la ciudad económicos tienen prensa, ¿no?, para leer. En algunos casos se tienen novelas, es decir, eso recicla, ¿no?, constantemente toda la labor de la lectura, ¿no? Y sobre todo hay producciones que están destinadas a ese mercado, ¿no? Son las novelas por entregas, y algunas cosas más, ¿no? Por ejemplo, los libros de oficio, esos libros que tienen dibujos para que los carpinteros los calquen, ¿no? O, bueno, pues los libros, las cartillas elementales, ¿no?, para que los obreros vayan aprendiendo cosas. Hay libros, por supuesto, de propaganda política. Lo que pasa es que, bueno, eso, digamos, que tiene un ciclo más reducido, todavía al menos, ¿no? Fuera de la lectura popular, también tenemos una oferta muy interesante de teatro. En los años 60, por ejemplo, sabemos, gracias a una estadística muy curiosa, la estadística moral, ¿no?, de España, que existen bastantes teatros en España, ¿no? Hombre, con respecto a lo que sucede, por ejemplo, en Inglaterra, son pocos, pero, desde luego, no es algo que haya decaído con la llegada del siglo XIX, con el periodo isabelino, ¿no?, con respecto a lo que existía en el XVIII, ¿no? Hay bastantes teatros, casi un centenar de ellos declarados, declarados en Hacienda. Los reales, el número real debía ser muchísimo mayor. Hay unas 80 y tantos mil plazas de asiento en estos locales, censadas, insisto en ello. El grueso se concentran en Madrid y en Barcelona, pero luego hay otros lugares en donde también tienen bastantes teatros, ¿no? Cádiz, por ejemplo, muchísimos, Alicante, Córdoba, Gerona, Valencia, Valladolid, Zaragoza, por ejemplo, tienen una oferta de teatros bastante interesante, ¿no? Insisto en que si se compara con otros países, pues bueno, las diferencias se notan, ¿no? Por ejemplo, el Covent Garden, por ejemplo, en Londres, en 1762, pues vendía veintitantas mil, casi 22.000 y pico, ¿no?, entradas, pues por semana. Y luego, que es que en los años de los que estamos hablando, es decir, en el siglo XIX, en pleno siglo XIX, casi invocando a los 70, en Madrid, todos los teatros de Madrid, frente a las plazas que se tenían, veintitantas mil, ¿no?, en Londres, pues en este momento solamente de 15.000 asientos, ¿no? Algo no funcionaba, no arrancaba eso. Después, cuando lleguemos al final del XIX y a principios del XX, y sobre todo cuando llega el descanso dominical, sí que va a cambiar. Cambia radicalmente y accede masivamente mucha más gente. Digamos que el otro gran ejemplo, ¿no?, de espectáculo mercantilizado es el de los toros. Curiosamente, mientras que los viajeros, ¿no?, sobre todo los anglosajones, se horrorizan con el espectáculo de los toros y con ese escarnio, ¿no?, que se hace en los animales, el hecho es que, primero, eso era una novedad en muchos de esos países que también tenían sus espectáculos sangrientos, los bloody sports, por ejemplo. En Gran Bretaña en el 18 era una realidad tremenda, ¿no?, muy, muy extendida. El caso es que en España se convierten en una industria del ocio modernísima, ¿no? Acaban generando ya en el 18 reglamentos
Cuando se reglamenta todo eso, eso significa que se crea un espacio de competencia. Los toreros tienen que adaptarse a un mismo reglamento, por tanto compiten en igualdad de condiciones, eso incrementa la calidad del espectáculo. Empiezan a hacerse grandes coliseos con esa forma redonda, la que nosotros conocemos realmente, ¿no? Las arenas enduro, por ejemplo, empiezan a construirse en Madrid, está el gran ejemplo, ¿no?, de Coso Redondo de la Maestranza, y empieza a haber, claro, figuras, ¿no?, del toreo que llegan a tener bastante fama, ¿no? En el 18, incluso principios del 19, Pepe Illo ya es todo digamos, un personaje, ¿no? Y eso, pues naturalmente también pues genera una nueva cultura en torno al toreo, ¿no? Podéis ver aquí, digamos, 3 ejemplos de lo que era, digamos, lo que estamos viendo hasta ahora. Por una parte, la lectura, que en el 19, a partir del momento en que hay una producción, y en el último tramo del 19, una promoción del sector, una bajada de los precios, ¿no?, empieza a ser un acto íntimo. Es verdad, se consume sobre todo por mujeres. Sabemos que el público esencialmente de esas producciones está destinado a las mujeres, que son las que más tiempo tienen dentro de las clases medias para dedicarse a la lectura. La otra vertiente en las sociedades populares era la lectura pública, tumultuosa en muchas ocasiones, con figuras, ¿no?, que eran la de los recitadores, que eran las que añadían un poco de sal y de comentario, ¿no?, a determinados tipos de lectura. Luego el teatro, el gran modelo del teatro del 19, que pueden ver una planta del teatro del 19, es un teatro que, como casi todos los teatros, tiene esa forma de teatro italiano. Es decir, un lugar, esta es la parte, ¿no?, del teatro que es usada por el público. El resto, digamos, corresponde a la tramoya, al escenario, ¿no? Y desde luego en la parte de abajo del todo podrán ver que tienen locales, 3, y otros laterales, que son los espacios del ocio. En estos lugares el patio de butacas, como pueden ver perfectamente, no está orientado al espectáculo, sino que está orientado para que la gente fundamentalmente se vea de frente, en el palco de enfrente. Por eso tiene esa forma de herradura. Los teatros son, antes que un lugar en donde se representa algo, espacios otra vez de representación social, lugares en donde la gente va a ser vista y a verse. Y volviendo otra vez a lo que antes comentábamos, los cosos taurinos son el gran ejemplo de arquitectura del ocio a finales del 19, ¿no? Son lugares que adoptan la forma redonda, en donde los espectáculos son tremendamente emocionales, en donde los ases del toreo pues viven, ¿no?, su puja, ¿no?, su lucha contra los toros como un drama, y eso pues bueno, permite que pues haya seguidores, ¿no?, que viven dramáticamente, por ejemplo, la muerte o la acogida, ¿no?, de cualquier toro. Y, o sea, esos dramas se repiten, ¿no?, a través de las coplas de ciego, de los relatos, de las noticias de los periódicos. Aquí tienen ustedes una señora ataviada, ¿no?, justamente para ir casi con el terno, ¿no?, obligatorio para este tipo de festejos, ¿no? Como decía hace un momento, a principios de siglo, pues las cosas van cambiando. En cuanto a los salarios, en cuanto al nivel de vida, por supuesto, se dispone de unas condiciones nuevas, y eso significa que cambia también la oferta. Los periódicos y la industria editorial cambian radicalmente, ¿no? Desde 1900 cada vez las tiradas de los periódicos son mayores, son masivas, hay avances técnicos que lo permiten, la rotativa, las lineotipias desde principios del 20 se generalizan. Eso significa que la gente compra los periódicos e incluso si tienen defectos, ¿no?, de analfabetismo pueden ver siempre los dibujos. Hay sectores enteros de la prensa que han crecido en el 19 precisamente para ofrecer dibujos, ¿no?, más que texto. El precio del papel también disminuye a partir de aproximadamente del año 6, eso abarata los costes, lo puede comprar más gente.
Y además, pues la prensa tiene una circulación, como siempre, mayor. Hay sociedades voluntarias que compran periódicos para leerlos en salones de lectura. Bueno, pues todo eso, incluido lo que es el mundo editorial, cambia radicalmente, ¿no? Es interesante también comprobar cómo, frente a la expansión de esta oferta mercantilizada, es decir, de espectáculos que uno tiene que pagar para entrar en ellos, de nuevo nos encontramos con resistencias, con espacios que pretenden ofrecer lo mismo o parecido, pero a precios más asequibles a cambio de una cuota, simplemente. La estructura de las asociaciones que tenemos en estos años, que sabemos que funcionan en estos años, es muy ilustrativa. La gente durante muchísimo tiempo, los historiadores sociales, pensaron que la gente solamente se asociaba para formar sindicatos y sociedades de resistencia. No es verdad. El grueso de las asociaciones en España no eran estas, sino que eran asociaciones instructivas recreativas, es decir, ateneos populares o menos populares. Eran coros, asociaciones musicales, que eran muy importantes, sobre todo en todo el norte de España. Eran asociaciones deportivas que registran una transformación espectacular en estos años y, bueno, pues existían todavía otros tipos de asociaciones, pero siempre concebidos en gran medida para el ocio, ¿no? Por ejemplo, sociedades para organizar funciones de teatro o para pagar bailes. Además, lo normal era que realmente estas asociaciones fuesen polifuncionales. Si uno tenía, por ejemplo, una sociedad de médico, botica y entierro, de socorros mutuos, por ejemplo, pues en muchas ocasiones tenía su biblioteca, su salón de baile y su cafetería. Y lo mismo pasaba con muchísimos coros, que, bueno, los buenos estaban pagados por empresarios, pero los que eran verdaderamente populares en muchas ocasiones organizaban recitales para que la gente pagase por entrar y mientras ellos cantaban y alguien colocaba un acordeón al lado, pues eran bailes populares, bailes de pago. Bien, la oferta en este sentido es una oferta cooperativa. Se sufragan los gastos en común y eso permite expandir, digamos, la oferta y la resistencia del ocio. Aquí tienen, por ejemplo, bueno, un ejemplo paradigmático, ¿no?, de biblioteca en el Ateneo de Madrid, pero les adelanto a ustedes que desde finales, ¿no?, del 19, los ateneos populares en algunas regiones, como por ejemplo Asturias, pero también en Cataluña, donde además hay coros muy potentes que hacen cosas bien parecidas, están ofreciendo alternativas a ese ocio de pago, ofreciendo cosas que son mucho más baratas. El caso, digamos, quizá más espectacular de transformación es el de las sociedades deportivas. Al principio son gimnasios, son lugares en donde la gente se junta para pagar una cuota y poder sufragar los gastos que genera una cancha, un vestuario, unos aparatos gimnásticos. Pero en corto periodo de tiempo, la transformación más espectacular que surge en este sentido va a ser la del fútbol, que empieza siendo un deporte aristocrático que practican los hijos de las buenas familias en colegios religiosos o incluso la gente que envía a sus hijos a los internados en Inglaterra, rápidamente se convierte en un espectáculo tremendamente popular y inmediatamente antes de la Primera Guerra Mundial nos encontramos ya con un cambio radical. El fútbol ya no es un deporte cooperativo, lo sigue siendo, claro, la gente juega al street football, ¿no?, al fútbol callejero en los barrios, pero los buenos equipos son espacios para los que hay que pagar para ver, hay que entrar en un recinto, se paga un precio por entrar en los estadios y empiezan a aparecer ya tímidamente los primeros estadios, que son espacios arquitectónicamente de relativo interés. Por ejemplo, todo lo que genera las tribunas, ¿no?, en muchísimos casos. Los mejores ejemplos, con decenas de miles de asientos de aforo, están en los años 20, después de la Primera Guerra Mundial. Pero antes ya nos encontramos con cosas bastante interesantes, ¿no? Bien, seguimos avanzando y inmediatamente antes del 14 nos encontramos, por tanto, con, bueno, pues toda una serie de evolución
de los espectáculos que hemos visto anteriormente, ¿no? Tradicionales más o menos. Los toros, por ejemplo. Es que parece, ¿no?, como si el recinto de las plazas de toros no hubiese cambiado. No es verdad, sigue evolucionando, y mucho, en varios sentidos. Esta es una foto de las ventas. Las ventas es un caso extremo, es casi de los años 30 y tiene un aforo importantísimo. Tiene 30 y tantos mil asientos. Pero es que antes se ha producido un periodo en el cual se ha producido una concentración enorme de los empresarios taurinos. Hay pocos empresarios, pero esos pocos pagan salarios muy altos a los mejores toreros para poder llevarlos de un lugar a otro y para poder explotar, ¿no?, el potencial que tienen a la hora de llenar esos cosos. En vísperas de la Primera Guerra Mundial, no solamente es que el empresariado se haya reducido, las plazas, por ejemplo, también. Los grandes empresarios tienen cada vez menos empresas desmontables y tienen cada vez más terrenos perfectamente acotados en donde uno controla todo, las entradas, los precios, por ejemplo. Las localidades valen diferentes si estás en primera fila o si estás en tribuna o si estás en sol o en sombra. Y la gente que se sienta ahí paga en relación con ello y también se estructura socialmente, ¿no? El desarrollo de este espectáculo, además, pues lo que hace es propiciar el hecho de que los toreros se conviertan también en los grandes héroes. Son los grandes ejemplos de promoción social, porque son gente que no tienen cultura, pero que se han hecho a sí mismos, han conseguido ganar en ocasiones muchísimo dinero. El Gallo, Frascuelo, Lagartijo, son gente que antes de que llegue la Primera Guerra Mundial están ya toreando, están haciendo sus primeras corridas, ¿no? Y en los años 20 se convierten, junto con la cupletista, esto es muy interesante, en los grandes ídolos de masas, porque la gente se siente reconocido en ellos. Cuando ve una cupletista o un torero, sabe que está reconociendo a uno de los suyos, que ha tenido la suerte de enriquecerse y de esa manera, de alguna manera, cuando alguien compra una postal de una cupletista o ve un retrato de un torero, realmente está equiparándose a ellos simbólicamente, está ascendiendo en la escala social. El teatro, a su vez, también ha cambiado bastante, enormemente, diría yo. Lo que sabemos es que en vísperas de la Primera Guerra Mundial estos espectáculos pues están registrando unas transformaciones enormes. Es el teatro serio, por ejemplo, ¿no? El teatro que llamaban de verso, cada vez tiene menos gente, cada vez llena menos los teatros. Es significativo, por ejemplo, que el Teatro Real cierre en el 25. Es verdad que cierra, al parecer, por problemas de cimentación, por invasiones de humedades, porque el metro parece que afecta a lo que son los basamentos del teatro, pero también es verdad que por la misma época prácticamente todos los grandes teatros municipales de ópera y de verso que existen en España están cerrando sus recintos o están convirtiéndose en otra cosa. Por ejemplo, el Teatro Campoamor, el gran templo de la burguesía obetense, en los años de la guerra, poco tiempo después, acaba siendo un cine. La única manera que tiene de sobrevivir es poniendo películas a todo pasto, ¿no? Lo que está imponiéndose en estos lugares es otra cosa. Son, pues, locales en donde podemos observar un nuevo tipo de espectáculos, de varietés, de danzas, por ejemplo, y sobre todo donde podemos observar al gran ídolo de masas en estos momentos, a la cupletista, ¿no? Una cupletista que también cambia en este breve lapso de tiempo, ¿no? Antes de la Primera Guerra Mundial, desde principios de siglo. Al principio las cupletistas son gente, desde luego, que tiene una dicción perfecta, puede tener una voz más potente o menos, ¿no? Pero desde luego tiene que tener una dicción perfecta, la gente tiene que entender lo que está diciendo, ¿no? Son normalmente gentes generosas de carnes y que se aproximan
a lo que son los ideales más próximos a los sectores populares. En torno al año 10 todo eso está cambiándose. Las cupletistas están convirtiéndose en una mercancía de cada vez más curso. Las cupletistas mercantilizan su cuerpo, lo convierten en postales. Cada vez que van a una actuación reparten postales entre el público, las firman, las subastan. Es una cupletista que es más delicada, es más delgada, por ejemplo, lo cual la hace un ideal de belleza inalcanzable, más exquisita, ¿no? Y que puede gustar a un mayor número de gente y sobre todo que gusta a gente de extracción social muy variada. Pero al mismo tiempo eso implica también un cambio cualitativo. Es una mujer más distante, menos carnal, si así se puede decir. Lo mismo que los cuplés. Los cuplés, la estructura al principio en estos lugares es una estructura abierta. Consta de un estribillo y después coplas. Según cómo se calentaba el ambiente en el teatro, la cupletista tenía que tener copias de recambio, coplas que iba añadiendo mientras el público se había aprendido ya el estribillo y lo coreaba, de manera que era una estructura tremendamente interactiva. Antes de que llegue la guerra, sin embargo, el modelo va a ser otro. Es el modelo de la Goya y un cuplé famosísimo, Flor de Té, que es un cuplé que ya no es interactivo, en donde cuenta una historia de amor, en donde la protagonista, que escala socialmente, hay un dueño de un castillo que se enamora de ella y la hace ascender en la escala social, pero al final muere trágicamente, de tal manera que no hay manera de que haya interacción con el público. Se está cambiando el tipo de cuplé. Es un cuplé escénico, en donde las cantantes tienen que gastar más en vestuario, tienen que escenificar, tienen que exagerar los gestos, ¿no? Para poder establecer, pero desde luego el público ya no interactúa con ella. Que es verdad que el viejo cuplé, el caliente, ¿no? El de esa, digamos, pornografía insinuada, esa picardía, ¿no? Que existía en el viejo cuplé, sigue existiendo, por lo menos hasta la llegada de Franco, coexiste con el otro, pero la novedad es el otro. Aquí tenemos, como se puede ver, una de estas famosas cupletistas, ¿no? Rosario Guerrero, que posa como modelo para Cecilio Pla. No es el único sector que registra transformaciones. Brevemente les diré que cambian prácticamente todos. En las estadísticas nos informa de que está creciendo muchísimo pues, los conciertos públicos, las peleas de gallos, los juegos de apuestas, y sobre todo está creciendo una cosa que después de la Primera Guerra Mundial va a tener muchísima importancia: los bailes de pago. Los bailes de pago pues son espacios cerrados, lógicamente, en donde la gente para entrar tiene que pagar una cantidad. Tiene que no ser muy alta para que la gente pueda pagarlo y entrar, pero al mismo tiempo es lo suficientemente cara para que los padres, por ejemplo, no acudan a ver a los tortolitos ni a vigilarlos. Los espacios se convierten de esta manera pues, en espacios de baile de intimidad. Lo mismo que lo va a ser también la oscuridad de los cines. Esto también implica un cambio cualitativo antes de la Primera Guerra Mundial, implica una laicización, espacios de libertad mayores, ¿no? Del intercambio social. Y, bueno, finalmente, ¿no? Pues yo diría que es interesante constatar cómo, de nuevo, ¿no? Las actividades recreativas tradicionales se transforman extraordinariamente, van en receso, van a remolque, sobre todo de ese gran laboratorio de transformaciones que son los espectáculos mercantilizados. Las romerías, por ejemplo, es el gran ejemplo de esa mercantilización. Las romerías, aunque a veces otra cosa nos sugiera la pintura, son espacios en donde las sociedades de festejos, ¿no? Las comisiones de comerciantes cada vez gastan más dinero en iluminaciones artificiales, por ejemplo, con electricidad, en gramófonos, que cada vez hay más, en orquestas también, para amenizar esos festejos, ¿no? Y cuando se recrea un espectáculo tradicional, la lógica está cambiando completamente. Es significativo, por ejemplo, bueno, esto es un caso extremo, ¿no? El de la Romería del Rocío, en donde el tipismo está totalmente codificado. Pero en muchos casos este tipismo era artificial.
A principios de siglo, por ejemplo, en Asturias, para que la gente se vistiese de aldeano de Asturias, una total invención, tenían que montarse pues, concursos de disfraces de asturiano en Asturias, porque si no, aquello no funcionaba. Y eso servía, pues, de nuevo, ¿no?, para atraer al visitante castellano, al visitante madrileño, ¿no?, que en esos días quería tener algo original, que poder contar a la vuelta otra vez a sus ocupaciones habituales, ¿no? Ese tipismo, pues, en realidad funciona como algo fabricado, que sirve para muchísimas cosas, incluidas para cuestiones de tipo político, de tipo identitario. Por ejemplo, es inevitable pensar que algunos ritos, ¿no?, que surgen en espectáculos en Cataluña o en el País Vasco están revestidos, ¿no?, de esta vertiente de recuperación de algo pretendidamente ancestral. En Andalucía, clarísimamente, hay una recuperación o una reinvención, ¿no?, de lo tradicional. Sirve para, digamos, para también, ¿no?, para fabricar, digamos, una personalidad específica, ¿no? El tipismo de esta manera se redefine y eso no significa que entre en declive. Claro que funciona, sigue funcionando. El Rocío, por ejemplo, es un festejo que en los años 30, en plena época de modernización, después de pasar pues, todas las fases de los años 20, ¿no?, de multiplicación del consumo y demás, sigue aumentando en número de participantes. De manera que esta redefinición hace que estos espectáculos se expandan, pero esto sí que tiene que dar claro, convirtiéndose en otra cosa. En estos lugares, por ejemplo, pues acaba teniéndose una mezcla de clases sociales y eso pues cambia radicalmente todo lo que es el panorama. Y esto es cuanto se me ocurre decir a propósito del ocio, que me parece que en este tramo cronológico pues acaba convirtiéndose prácticamente en la antesala de la modernidad. Luego los años 20 van a multiplicar todos los efectos de transformación, pero antes de que llegue la Primera Guerra Mundial, muchísimas de estas cosas están ya anunciándose, están esbozadas ahí, están como un germen, ¿no?, que va a explotar después del gran ciclo expansivo económico y de consumo que se va a dar en la Primera Guerra Mundial y en los años 20. Muchísimas gracias.